Baja Navarra no es tanto una tierra de montañas como una tierra de valles de montaña. Anchos valles como los de Osés y Sant-Jean-Pied-de-Port. Valles estrechos como los de Mendive, Vidarray y los Aldudes. Este último es un cul-de-sac que desde la parte Alto Navarra está definida por el monte Aúza y Roncesvalles, y desde la Bajo Navarra por un largo cuello de botella, la Garganta de Banca. Formó originalmente parte del Ducado de Gascuña, pero en el siglo XI pasó a manos de Sancho de Navarra. Durante 200 años el Reino Unido fue gobernado sucesivamente por las casas de Navarra, Champagne, Francia, Évreux y Bearn. Su historia en este tormentoso periodo está llena de violencia e intriga, traición, sedición y asesinato. A través de su matrimonio con Catherine de Foix, Juan de Albret lo añadirá a sus dominios, pero no fue lo suficientemente poderoso como para retenerlo durante mucho tiempo. El reino fue invadido por el duque de Alba, generalísimo de Fernando e Isabel, y Luis XII encontró más conveniente sacrificar a su aliado Juan de Albret a otros y más convenientes intereses en Italia. De acuerdo con un tratado firmado en 1513 en el castillo de Urtubi entre Urruña y Saint-Jean-de-Luz, España adquiría toda la Baja Navarra y el distrito Saint-Jean-Pied-de-Port, que permaneció en manos de los conquistadores durante más de 150 años. Es en este ambiente y en lo que queda del Reino de Navarra cuando se imprimirá el primer libro en euskara, Lingue Vasconum Primitie, de Bernat de Etxepare. Es muy poco lo que sabemos de Mosén Bernat. La mayor parte aparece en su libro de 52 páginas impreso en Burdeos en 1545. Es verdaderamente curioso el que se edite esta obra vasca en prensas francesas si el autor fue un súbdito del rey español y era además de mentalidad beamontesa. Bernat se consideraba y era vecino de Saint-Jean, aunque hubiese nacido en Sarasquet, aldea del municipio de Businarich-Sarasquet, distante a 5 kilómetros de Saint-Jean y perteneciente a su término municipal y jurisdicción. Mosén Bernat habría nacido entre 1470 y 1480. El poeta se siente ligado a la comarca de Cizé, más aún, usa el dialecto euskérico bajo-navarro oriental. Cizé en este momento era parte de la Baja Navarra y con sus 21 comunes entraba a formar parte de la Merindad de Ultrapuertos, cuya capital estaba en Saint-Jean-Pied-de-Port. En esta merindad, al igual que en todo el reino, se hablaban el euskera y el romance navarro. La Baja Navarra o Merindad de Ultrapuertos era entonces el único reducto del antiguo reino que aún gozaba de vida independiente. Los aires renacentistas y humanistas que se respiraban en la corte parece que crearon un ambiente favorable a las lenguas populares, lo que posibilitó el inicio de la literatura vasca. Se sabe que de Etxepare estuvo preso en Bearn. Las razones de su detención fueron seguramente políticas, por mostrarse favorable al rey de Castilla en la Guerra de Navarra. Él habla de falsa acusación de sus enemigos. El párroco de Saint-Michel, o Eguera Larré, es el primer escritor vasco que utiliza la imprenta. Su obra, a pesar de su extrema brevedad, es una de las más interesantes de la literatura antigua. La obra de Etxepare fue impresa para ser cantada. Se trata de un contrapás. La Baja Navarra sigue siendo 5 siglos más tarde cuna de excelentes cantantes y poetas.
El más grande de este siglo, Fernando Aire, de Urepel, que popularizó el nombre de su casa, Salvador. Cantó a todo lo que representaba su vida: la naturaleza, el caserío, la familia. Muchos de sus versos fueron recogidos en un volumen titulado Odolaren Mintzoa. Su hijo Michel sigue recordando a su padre. Nolakoa zen, bai, oso gizon polita, arras, eta lehenbiziko ikustean, ez zen iduri hain alaia, iduri zen nola tristea idea, eta serioa, badakizu, baina gero, mintzatzen hasi, eta izigarren gizon goxoa zen orduan. Michel ha seguido los pasos de su padre. Este pastor, al borde de la cincuentena, pasa todo el invierno en Amorot, cerca de Donapalé, pues al no tener tierras de su propiedad, es donde lleva a pastar sus ovejas. Su casa de Urepel se llama Pocomotzenea y allí reside con su familia. Debutó como bercholari en Sara, pero hoy sus ovejas le absorben todo su tiempo, impidiéndole dedicarse más plenamente a este difícil arte. Además, en Iparralde ya no se organizan tantos festivales como antes, y a Michel, conocido en este mundo como Salvador II, le es cada vez más difícil cantar en las plazas y frontones de los pueblos. Lo que no olvida son los bertsos de su padre. Ez dakit noiztik den baina, bai iragan aspaldian, gure arbasok landatu, leizar batzuen erdian. Iparretik hotzik datorken, aizearen gordabian, etxetik urrun handago gure, arzain etxola mendian. La cadena no se rompe. Siguiendo esa tradición de cantores bajo navarros, las hijas de Michel y nietas del gran Salvador, Amaya y Miren, cantan las viejas melodías de este valle de montaña. Gauilun batez, itxaso barnetan aizea isildu, geroztik beti, eskaletxetan hau joruegua zen, ezkoaren argia. Aizez betetzen, oial txuria, berde gorria, berde eta gorria, berde eta gorria. Joan da dinaintzina, eskualdununtzia, eskualdununtzia. Joan da dinaintzina, eskualdununtzia, eskualdununtzia. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
La posguerra mundial vive un sinfín de conflictos bélicos causados en su mayoría por el derrumbe de los imperios coloniales. Toda una generación de vasco-continentales estará marcada por las guerras de Indochina y Argelia. Este es el caso de Chipri Arbelvidé, a la sazón un joven seminarista de Eleta que vivió momentos dramáticos en Argelia. Después, pasó 12 años de misionero en África, en Costa de Marfil, hasta que un día decide regresar a Euskal Herria, participando activamente en los movimientos culturales de su pueblo. Arbelvidé además representa a un clero vasco comprometido con la realidad social y política de su país. Hoy reside en una casa situada en el centro de Bayona. En la decoración de su hogar, una máscara, una piel de serpiente colgada en un armario, las sillas o un cráneo de elefante son recuerdos entrañables de su etapa africana. A pesar de que la tradición literaria vasca se ha mantenido en los seminarios, Chipri Arbelvidé comienza a escribir años más tarde. Eta Afrikan nintzelarik, bildu nintuen hango leinuko atsotitzak. Bildu nituen ez dakit, 600 eta piku, ene lagun bat, 8 bat bildu nituen. Ene lagun batek bildu zituen beste 400 bat edo hola, eta denak bildu nituen, nire ustez nire herriko jendeentzat, publikopiatu, eta Abidjanen hiri kapitalan librera batek galdatu zizkidan, harri emat, denak saldu ziren, eta hango imprimatzaile batek galdetu zuen, nahi nuenez hori liburu bat egitea, eta nahi bazuen, eta gero hortan bizioa sartu zaltgero. A Afrikako salvaien zuhurtzia le han sucedido otros libros como Iraultza Eletan, la biografía de Pierre Lafitte o Lupua eta Mika, publicados todos ellos en Hegoalde. Junto a todos esos objetos africanos y decenas de libros repartidos por todos los rincones de la casa, un moderno ordenador. No es un escritor disciplinado, pero sí muy activo. Siempre tiene algún proyecto en marcha. En estos días ultima una traducción del inglés al euskara sobre la vida de un joven zuberotarra que emigra a América con 16 años. Chipri Arbelvidé, además de su actividad literaria como traductor, se dedica profesionalmente al periodismo. Trabaja en la emisora Gure Irratia de Bayona, de la que es fundador, además de colaborar ocasionalmente con Euskadi Irratia y Maiatz. Al igual que de Etxepare, Arbelvidé es un cura comprometido con la cultura de su pueblo. Etorri nintzen Afrikatik, misiolari elkarte batekoa nintzen. Hori luzietak esplikatzeko zergatik etorri nahi zen. Etorri nintzen, eta apezpigari galdetu nion, eskolegian gelditzera nintzen ez, eta hartuko nindula prueban 3 urtez. 3 urte pasa, egon nintzen dori uazten beraz, garazin, eta letra idatzi nion, 3 urte egin agitu, eta ez nakien, eta hemen nahi zunen gelditu. Hoi hartzen zaitut, 3 urte probatzen. Oso kuriosoa txeman dut. Eta handik eta 2 urteren buruan, 5 urte banitu eginak, 6 urtea, behar normalki, 6 urtea zen, udan bukatzen nuen, 2. proba. Eta nire kongregazioneko superiorak idatzizetan, igoizetan, apezpigak igorri gutun bat, ez ninduela hemen nahi.
ez behin duen nahi, ondo, enintzalagiko pagopian lanean haren zapen, hemen geldituko enintzalagik arra joan gehiago. Eta zergatik ezin zuen nahi? Gizu. Frantzesa zen. Frantzesa buru muinak eta hezu muinak eta denak frantzesa eta ni eskalduna naiz, eta hala, jotan da problema guzia. Eta hura joan dati ni hemenago beti. Arbelvide ejerce actualmente el sacerdocio en todos aquellos lugares donde es requerido. Hoy, aunque vive y trabaja en Lapurdi, no ha perdido contacto con su Eleta natal. A las guerras coloniales, Francia debe sumar la crisis de identidad. En Iparralde surge de los sectores juveniles más politizados Enbata. Eñaute Txamendi es parte de esa generación que se incorpora al primer gran movimiento abertzale en Iparralde. La acción de Txamendi se ha desarrollado casi siempre en el campo cultural. En los últimos años de los 60 y primeros de los 70 recorrió pueblos y plazas de Euskal Herria como cantante, formando dúo con Larralde. Además, es escritor y ante todo un hombre con talante revolucionario. Umetatikan zein ditu dut, problematiko batean, herria problematiko handi batean zen. Lehenik ekonomikoki ikusi dut hori. Gero kulturalki zala, hori oso 12-13 urtetako hartu nintzen hori. Hasi nintzelari irakurtzen indioen liburuak eta Ameriketako indioen kondairak eta berehala paraleloa egiten baina hori gehituk. Eñaute Txamendi nació en Esterenzudi, un pueblo que limita con Orbaizeta en la Alta Navarra. Creció en un ambiente rural y de frontera y como tantos otros vascos ingresó en un convento por decisión de sus padres. Estudió agricultura y ciencias políticas en Toulouse. Finalizados sus estudios, viaja a África, a Sahel, junto con su mujer, a colaborar como técnico agrícola, y es allí donde nace su primer hijo. A su regreso, tras un periodo de 10 años fuera de su tierra, ingresa en Enbata, creada por 15 jóvenes, entre ellos Davant, Abebeguí, Simón Arán. En 1963, coincidiendo con el Aberri Eguna, Enbata celebró su primer congreso en Itxasú. Enbata representa la idea nacional en el País Vasco continental. En 1970 se orientará más hacia el terreno cultural y económico, definiéndose como un movimiento federalista de liberación nacional. Pocos años después, la organización será prohibida por el gobierno francés, prohibición que más que perjudicarles, les benefició. Enbatako jendea, diaspora batean joan zan. Batak lehenbiziko ikastola sortu zuen. Besteak, bero negutegiak egiten hasi nintzen ni. Peritua negazal. Karretila baten pusatzen taula. Ez zuten sinesten inorxok. Iraungo ginduenik eta horrek funtsik izango zuenik. Gusten duzu? Hanginen Don Quixote taldetxo bat, ezta? Beste batzuk joan ziren kooperatiba mugimenduetara, horietan jagitate biltzera. Beste batzuk sindikalismora. Eta diaspora horrek virusa hedatu zuen, badakizu mahastizainek badakite gaiz bat izaten da, ardantzak izaten du gaiz bat, badakizu mahatsak, nematoduek egiten diotena. Ordean ikusten duzu mahasti artean ondo bat, hola kuzkorratuta eri. Ordean hori errotik ateatzen baduzu, nematoduek han egoiten bitira, inguruko mahas guzitara joaten dire. Ordan, hori ez da errotik atea behar. Eta Pompiduk, gu virusarekilako hauek, debekatu egin begintuen, ordan, hop, zoko guzitara joan ginen, abertzaleen zida edo iesa sartu ginen non astiro.
Una de sus labores principales ha sido la de formar a nuevas generaciones de agricultores. Actualmente vive en Mitiriñe y es profesor en Donapalé, donde imparte clases a numerosos jóvenes. Siempre ha estado ligado a la agricultura. La mayoría de los libros que ha escrito giran en torno al mundo rural. Cada 8 años aproximadamente, la dolencia en el pie le obliga a ingresar en el hospital. Es entonces, en ese breve espacio de tiempo, cuando aprovecha para escribir una novela. Euskararekin lanean aitzea eta hizkuntzari ume berriak sortarazteak, negarra ateratzen dit. Pasio bat. Hizkuntzarentzat daukat eskualarentzat pasio, izugarrizko pasioa. Eta orduan inork inoiz esan gabeko formulazioak itzulikatzea, poetak egin behar lukeen lan hortan saiatzea, hori izugarrizko poskaria ematen dit. Niretzat biziak eman dezakeen gratifikaziorik hoberena euskaraz idazten aitzea gau batzuk. Además de escribir novelas, se dedica a las traducciones y a la redacción de cuentos, artículos o alguna canción que le hayan encargado. Garaziko kantaria, hoak ehilerrira, hire ama dagonera, nigarren isurtzera. Ire ama dagonera, negarren isurtzera, negarrez urtzerate eta barkamendu eskera, etxia eta euskara, baito batzi lurrera, etxia eta euskara, baito batzi lurrera. Guillaume Irigoyen tiene 33 años y es uno de los escritores más jóvenes de la Baja Navarra. Ni jaio naiz herritipi batean, Aniza Moñolose du izena. Eunta hiruetan hogeita hamar bizitzale baizik ez dira hor, eta herri bat dago, adibidez herri hortan ez dago plazarik. Herri guzietan plaza bat dago, Aniza Moñolosen ez dago plazarik, behar hortako ez nintzen pilotari izan. Actualmente trabaja como periodista en la corresponsalía de Euskal Telebista en Bayona. Pero no es esta su única actividad. Ez ni idazle alpeja naiz, adibidez 6 antzerki idatzi bat ditut, da gehiemat talde bat bazegoelakotz, eta gure helburua zelakotz urtean behin antzerki baten ateratzea. Hori 7 urtez egin nahi izan dugu, 6 urtez baizik ez dugu egin. Beti idazten nuen azken momentuan, adibidez azken antzerkia Doniban eta Ibaigorri, ateratzen apirila ondarean, eta nire tekstua bukatua zen martxoaren 28an, gusten duzu. Beraz, gelditzen ziren agerraldiak ikasteko denbora guti zegoela. Horrek esan nahi du, beti beharrak bultzatuta idatzi indudura ez jarraituki. Nahiz beti gogoa, nolazpait gogoan ukan ideia batzu edo enbeia batzu, gutizia batzu idazteko, ez niz mahaian jartzen idazteko, beti beharrak aginduta behar dut hasi. Zer zauzu gertatzen? Gezki bat zira, farmazia da hemen. Galdua bat zira, purizategia. Azken antzaren dako, gapesteia. Zertikat iniziatibo bat balio du berak. Su aportación a la cultura es muy variada. Es autor de 6 obras de teatro y además colabora habitualmente con la revista cultural Maiatz. Kantari talde batetakoek esan zuen eskolegian eskolaz arduratzen direnak guti dira eta gauza asko egiten dute.
aurkituko dituzu ekonomia munduan lan egiten, ez dakit, kultura mailan beste gisako lanetan aritzen, ikastoretan lan egiten eta horrela, eta berdin idazle ere. Orduan, oso zaila da, idazle bezala, hemen ez dago norbait idazle bakarrik da, idazle da ere, behar bada beste zerbaitan abesten du, arduratzen da egunkari batetaz, edo nitak eta ze. Orduan, oso zaila da gauza idazle bezala definitzea, kantari bezala definitzea, bezala hori ere oso zaila da. Hemen ez da esaten norbaitetaz kantaria dela bakarrik. A Guillaume Irigoyen se le conoce sobre todo por los numerosos festivales que junto a su hermano Franchois ofrece en Iparralde. Ez dugu behar bada hezkuntza bat ukan gure kulturari buruz, baina kultura bizitzen dugu nolazbait, eta plazer bat badago hori buruz, eta askotan aipatzen dira pastoralak Siberun, Lapurdin zagitzera aipatzen den, baina Baixen Nafarroan, bederen, niangoan aizelakotz, badago kulturari buruz, alako jendek badaukate gogoa, badaukate aberastasun bat plazaratzen dutena, edo ez dutena plazaratzen, baina badago hori. Orduan, behar da horrengatik da, nola egan, kulturari buruz, holako ameste gauza egiten hemen, nahiz pobrea izan, egia esan, baina halaiki gauza asko egiten da. Tanto las obras de teatro que ha escrito como las canciones que componen entre su hermano y él están cargadas de humor, aunque en apariencia pueda parecer un hombre serio. Badakit kantari txarra naizela eta interpretazio aldetik behar da lan asko badutala egiteko, neke dela. Egia da behin kantatu ondoren oso pozik nago kantatzeaz. Baina benetan edo zinez maite dutan gauza da kantu iskiatzea, hori bai. Lortzea, pertsu baten bukatzea, dutan ideiarekin, edo dituztan ideiekin, eta hori zinez gustatzen zait. Kantatzea ere gustatzen zait, baina egia da nekeago dela. Zeren zailtasunak baititut kantatzeko eta nire burua mugatua senditzen dutelako zortako. Egia da biak hala ere maite dituztela bai. Ez da erresa, nire ulertzea.